Este video es para la práctica 7, parte 1, en la cual en esta práctica 7 estamos viendo el sensor de movimiento PIR. Y la parte 1 consiste en que cuando pase movimiento en el sensor PIR, que prenda una LED. Entonces, vamos a comenzar aquí. Establecemos aquí variables. Que la variable LED, que es para la LED, que está en el pin 8, la variable PIR, que es para el sensor de movimiento PIR, que lo puse en el pin 7, y sense y estado, que sirven para, como dicen ahí, el estado y el valor del pin y del sensor. Entonces, aquí si ponemos que el LED y el PIR están output y input, como el monitor serial. Entonces, decimos aquí que sense va a leer lo que pasa en el sensor PIR. Entonces, sí. Sense está en alto, o sea, si pasa movimiento por ahí, que el LED se va a prender y que se va a apagar después. Entonces, dice, para ver de conectarlo con el monitor serial, para ver de que nos indiquen en cómo está el estado del LED, sí, si igual a low, o sea, es decir, si antes se encontraba apagado, se va a activar este if. Entonces, al momento de prenderse, el monitor serial va a imprimir que el sensor estará activado. Y por último, el caso contrario de esto, que si la LED está apagada, si estado es igual a high, es decir, si antes estaba la LED encendida, se va a crear, se va a iniciar este if y va a decir de que si estaba encendida, entonces al momento de apagar se va a imprimir de que el sensor estaba, bueno, el sensor detenido, pero el sensor está apagado, por decirlo así. Y como aquí el estado está en low, va a crear, va a volver a venirse para acá y así constantemente para que el programa sea constante y cada vez que pase alguien se pueda crear esa simple función de que se prenda una LED. Entonces, esta sería toda la parte uno. Entonces vamos con la parte 2, que esta parte 2 sí es, como pueden ver, es un cacho largo. Entonces, voy a centrarme en explicar en sí lo que pide la práctica. No voy a explicar cosas obvias como incluir las librerías de la LCD, el teclado matricial, porque eso ya lo expliqué en otros videos. Así que me voy a centrar en lo que pide la práctica, porque como es bastante larga y me pongo a explicar punto de punto, se va a hacer muy tedioso. Entonces nos pide eh, que lo primero que nos pide es de que ingresamos una contraseña. Que al ingresar esa contraseña, si es incorrecta, se prende un LED azul. Si es correcta, que nos deja entrar al circuito. Cuando nos deja entrar al circuito, si el sensor detecta movimiento, que se parpadea una LED verde. Si el sensor de gas detecta, obviamente, una fuga, o sea, gas, se va a prender una LED roja. Y si detecta ambas a la vez, es decir, si detecta personas y si detecta gas, va a prender una LED amarilla y va a sonar una alarma. Entonces, como les dije, estas cosas no lo voy a explicar, que es lo del LCD, el iniciarlo, el teclado matricial, porque eso ya lo he explicado en otros videos. Y entonces aquí empezamos con las variables. Contador, que es la que contará y guardar los valores que se va ingresando. La contraseña, que es la contraseña que nosotros asignamos, yo puse 369. Ingresando que esta es la variable que va a guardar los valores para compararlos con la contraseña real para ver si es correcto o es incorrecto. La posición, que son los sitios, las posiciones, lugares, como indica aquí, que en los que se encuentran nuestros valores que vamos ingresando. Y humo y sensor, que son las variables que vamos a utilizar para nuestro sensor de gas. Tenemos aquí el PIR, la variable PIR, que es para el sensor PIR, que está en el pin 13, la LED, que es para un LED, que está en el pin 12, LED V, que es para el LED verde, que estará en el A1. Está tan larga que tuve que usar los pines A para ver de completarlo, porque está bastante larga la ensamblada. Y tuve que utilizar incluso esos pines. Entonces está la LED A, que está conectado en el pin A2, que es el azul, y el LED R, que es el A3, que está conectado en el LED rojo. Y estimado y estado, que son para los valores y estados del pin y del sensor pin. Entonces, vamos a venir acá, que aquí siempre indicó en qué estado van a estar los pines. Aquí tengo el pin 3
El pin 2 que no es crear aquí, pero simplemente el pin 3 es para nuestra alarma y el pin 3 para el LED amarillo. Entonces, la práctica pega anaranjado, pero solo tengo amarillo, así que. Entonces, aquí que el humo, la variable humo lo va a leer el pin a 0. Y aquí ya comenzamos con lo bueno, que sí, sensores igual a 1, es decir, si está encendido, si nos dejó ingresar con la consecuencia correcta, que nos va a imprimir en la LCD el nivel de humo. Entonces, después nos indica aquí que si humo es menor o igual a 250 y estimado está high, es decir, si detecta movimiento del sensor, que nos va a imprimir todo correcto y se va a encender aquí nuestra LED verde y las demás se van a mantener apagadas. Y ya que no hay riesgo, entonces ese sería el primer if, que es para la LED verde, que se indica personas pasando que va a palpitar. Entonces, y el caso contrario, que es como les dije aquí, de que si no detecta movimiento, pues van a estar desapagadas. Entonces pues si humo es mayor o igual a 250, que la LED no va a impedir peligro, es decir, que sí va a detectar una fugaz. Y este fue no es no complicado, pero sí me costó un poquito pensarla. Entonces, si hay una fugaz que LED y LED R, que son los dos LED rojos, puse dos porque un LED ya lo tenía incluido, pues simplemente lo decidí agregar. Van a estar en alto y pasado el tiempo van a apagarse. Eso sería simplemente para cuando detecte gas. Pero si en ese momento, estimado, está igual en high, es decir, si en ese momento está pasando alguien, el pin 2 y el pin 3, es decir, el pin 2 que es para nuestra LED y el pin 3 que es para nuestra alarma, estará en high, es decir, nuestro LED amarillo va a prenderse y va a sonar nuestra alarma. Eh, Dejando, así avisándonos que hay un riesgo y dejando de hacer una simplemente alarma visual con los LED rojos, hacer una alarma visual y sonora con el LED amarillo y con la alarma. Y a caso contrario, pues de que si no detecta nada, no pasó nada malo, pues simplemente las LEDs van a estar apagadas. Por último, aquí puse aquí un reseteo para un reinicio para todos nuestros circuitos con la B y con la C. Entonces, aquí si contador es igual a A, que eso también lo he explicado, que ingresando contraseña se van a comparar. Contraseña correcta y que nos va a dejar ingresar al circuito. Esto ya, como les dije, lo he explicado en otros videos anteriores, entonces no lo voy a poner mucho empeño. Y esto es lo último, que caso contrario de esto, que si la contraseña es incorrecta, si ingresando y contraseña no son iguales, al compararlos, nos va a imprimir en la LCD contraseña incorrecta y nuestro LED azul se va a activar. Y esa sería toda la parte 2. Eh, yo lo comparé mucho con la práctica, creo que la 3 del sensor de gas y el mantecado matricial. Pues como por lo menos la programación es casi similar. O sea, literalmente casi me basé en esa programación esta programación, porque simplemente fue agregar unos if, unas LEDs, pero un poquito difícil pensarla en este if específico. Y esa sería toda la parte 2. Entonces ya solo nos queda la última parte, que sería la parte 3. Y vamos a ver. Desde la parte 3 que nos dice que al momento de pasar una persona, el LED nos indique que pasa una persona, obviamente, y que va a realizar un conteo. Y al realizar un conteo de 10 personas, que es una alarma. Entonces, iniciamos aquí con el PIR, que se va a ver para el sensor, en el pin 8, la variable LED, que es para LED, en el pin 7, conteo, que no es para el conteo que va a realizar, la variable alarma, que está en el pin 9, que es para nuestro bus, y Sense, que creo que Sense no le tenía que haber puesto ese nombre. Creo que este es el estado y el estado y el valor de nuestro sensor. Creo que el nombre de variable es muy confuso, pero ya me acabo de explicar para qué funciona, qué es el estado, el valor del sensor y del pin. Entonces, aquí simplemente declaramos en qué estado van a estar y nuestro monitor serial. Entonces aquí simplemente digo de que aquí Sense va a leer lo que pasa en el sensor PIR. Entonces simplemente indica que si Sense está en alto, o sea, si pasa una persona, va a realizar un conteo y se va a prender nuestra LED.
y va a empezar a realizar el conteo. Ya que aquí dice conteo más más, entonces va a ir continuamente realizándose conteo cada vez que pase una persona. Y al pasar el tiempo, pues se va a apagar hasta que vuelva a pasar otra persona y tal. Entonces, ese simplemente sería para cuando pasa una persona y que vaya constantemente diciéndonos que cuando va a pasar una persona y que va realizando, va guardando y realizando el conteo. Y por último, si conteo es igual a 10, o sea, cuando el conteo llega a 10 personas, nuestra alarma, es decir, nuestro ping 9, donde está conectado nuestro wizard, va a estar en high, es decir, va a sonar esa alarma por 5 segundos. Creo que 5 segundos es mucho, pero creo que es indicado para una alarma para algunas personas. Y esa sería toda la práctica 7, las tres partes en las que estamos viendo el sensor de movimiento PIR. Y voy a juntarles las partes físicas del circuito de la parte 1, la parte 2 y la parte 3.